Bueno chicos, ¿cómo están? Ya estamos viendo la última clase que sería antes de la entrega final y vamos a hacer como un recuento súper rápido de el programa arquitectónico que finalmente pues es lo que me van a entregar como proyecto final. Es todo lo que trabajamos en clase pero con un orden. Entonces lo primero que hacemos es seleccionar el lugar. Ya vimos la ubicación, su latitud, su longitud, dónde está ubicado, en qué parte del mundo, sus características culturales, su entorno físico. Vamos también a ver cortes. Bueno, esto es lo que vimos en la clase pasada, los planos urbanos, planos Noli, identificar el lugar, la accesibilidad, cómo llego caminando, si hay en carro, cómo es la calle, cómo lo podemos mostrar, sus normativas, restricciones ambientales y bueno. Ahora, seguimos. Eso es en cuanto a selección del lugar. Luego vamos a mostrar la información que obtuvimos de nuestros clientes y usuarios. ¿Se acuerdan de las entrevistas que hicimos en clase la primera semana? Pues entonces vamos a retomar estas entrevistas. ¿Y cómo lo vamos a mostrar? Pues hay muchas maneras, puede ser con diagramas, con tablas, pueden ser con iconos o pueden ser poner uno, la pregunta, dos, o sea, podemos hacer varias formas o no, nuestro cliente quiere tanto por ciento de área verde o tanto por ciento de área construida o especificar los clientes. Entonces tenemos un abuelo con esquizofrenia o el perro, no me acuerdo, o tenemos tal otro personaje, o no, es una familia con un perrijo. Entonces vamos a ir explicando a este cliente cuáles son sus necesidades y qué es lo que busca, para después definir cuáles son estos requerimientos especiales que necesita este cliente en específico. Esto ya lo hicimos la primera semana de clase. Entonces listar sus espacios, entonces que necesita una oficina, una sala de reunión, un área común y hacer una jerarquía o establecer áreas. Entonces la habitación principal, esta persona la quiere que sea más amplia, o como su hija está en silla de ruedas, entonces necesita pues el espacio necesario para estar cómoda. ¿Y cómo vemos esto? Por ejemplo, en mi investigación, en mi tesis, yo hice estas entrevistas también, como ustedes, a distintas personas, y pues me están diciendo que este espacio les gustaría con materiales y una estética local, con buena iluminación y que sea un espacio para recibir visitantes. También que sea un lugar amplio, seguro, donde puedan ir adultos mayores, que tenga libre acceso, ya más específico, unos muros con espejos, con buena acústica, un espacio seguro en piso y cubierta, con un confort climático. Luego, pues también en las entrevistas que yo hice, ¿qué se les ocurre que podría ser este lugar? Ya ustedes pues hicieron otras preguntas. Pues van y me dicen un salón para las artes escénicas, una casa cultural, una bodega, una sala de reunión, un auditorio para 20 personas. ¿Y qué vamos qué vamos a sacar de estas entrevistas? Pues estos aspectos materiales, como quiero un hospedaje para recibir ingresos económicos, quiero una bodega, quiero un auditorio para 20 personas. Eso en cuanto a como muy específico. Luego hay otros elementos de cómo queremos este lugar, pues quiero que sea un espacio amplio, seguro, que tenga libre acceso, que tenga muros de tal material. Y sus usos, ¿para qué? Para usarlo después de clase, para preservar el patrimonio inmaterial cultural, para pues compartir los saberes tradicionales, para tomar decisiones, para estimular los sentidos. Entonces, de una entrevista podemos sacar muchos aspectos muy relevantes para nuestro diseño arquitectónico. Después de tener entonces claridad de lo que las personas quieren, desean, necesitan,
pues lo vamos a empezar a materializar. ¿Cómo hacemos esto? A través de las relaciones funcionales. Los diagramas de relaciones funcionales muestran cómo se interconectan los espacios y cuáles deben estar más cerca o más próximos entre sí. Entonces, la sala o el comedor debe estar cerca de la cocina, ¿cierto? Porque los usos están en conjunto. Pero el baño no necesariamente tiene que estar al lado de la cocina. Entonces aquí empezamos a definir estos espacios y luego los vamos a ir jerarquizando. Entonces, ¿cuál es más de prioridad o cuál debe estar más hacia la parte íntima o hacia la parte externa? ¿Cómo se ve esto o cómo lo podemos expresar? Pues entonces puede ser así, muy sencillo, como entonces el ingreso. Entonces tenemos un ingreso que nos lleva a un jardín, o que tenemos atrás la parte del compost en este caso. Aquí vemos entonces cómo es el ingreso, cómo tenemos como un camino o un camino así recto, y este nos va llevando entonces a distintos lugares, a distintos usos, y esto después de este diagrama pues nos lleva a la arquitectura. Aquí cabe mencionar que esto es primero que antes que diseñar o pensar un espacio arquitectónico. Entonces lo podemos mostrar de muchas maneras: un espacio para el estudio, o un espacio de baños, o de escaleras, un espacio de compras, cómo deben ser estos espacios y cómo pues se van integrando. O aquí entonces como tenemos una zona de residencias, pero también tenemos unos lugares donde caminar, donde va a haber un comercio, donde va a haber tal cosa, donde va a haber tal calle. Entonces vamos a ir y le ponemos pues colores, leyendas, todo para ir analizando. En el caso de mi investigación, entonces según mi proceso de arquitectura, así como ustedes lo están viviendo, pues entonces yo llegué primero que el primer lugar al que se iba a entrar era a un lugar de intercambio de saberes, que puede ser un museo, una galería o una oficina de información. Hacia este lado puse la transformación de los residuos, es decir, como un punto de acopio, porque es más fácil que llegue algún transporte, se los lleve y los devuelva a tenerlos por acá lejos. Luego entonces en jerarquía, que son espacios más grandes, entonces es puesta de escena para festivales, encuentros culturales, y de este pues entonces me lleva a la cocina tradicional, pero también me puede llevar a un espacio de visibilización cultural. Luego de aquí también, de este centro, puedo ir a aulas de aprendizaje empático, que sería como pues salones. De aquí podría entonces a este espacio, o a un área de conexión con el afuera. Cada quien le pone pues sus nombres, y de aquí puedo ir a un auditorio, y este también tiene directo conexión con un intercambio. Entonces, bueno, aquí empezamos a jugar y esto eventualmente nos va dando una idea arquitectónica. Luego de tener como estos diagramas en la mente, hacemos un análisis bioclimático, que ya pues lo hemos realizado en clase. Entonces, un estudio de las condiciones climáticas del sitio: temperatura, humedad, viento, radiación solar. De aquí pues decimos cuál es la mejor orientación del edificio para maximizar la ganancia de calor en invierno y minimizarla en verano. O cómo vamos a hacer los sistemas de ventilación cruzada, qué materiales vamos a utilizar. Bueno, ¿cómo se ve esto? Pues entonces un análisis del camino del sol, como ya lo vimos en clase, en verano, en invierno. Ya si es algo más urbano, entonces cómo se ve esto, qué edificios tenemos al lado, cómo pasa el viento, de dónde vienen. Ya en cuanto más al proyecto como tal, entonces qué estrategias voy a utilizar, que aquí voy a abrir, que aquí voy a poner un cuerpo natural para que me dé ventilación, para iluminación natural,
o pues que voy a poner elementos naturales para como barrera o un alero o un muro externo o una pérgola. En cuanto a ventilación, dónde voy a poner las ventanas, dónde va a ir, en qué momentos las abro, abajo, arriba, si tengo varios espacios, bueno, lo que ya vimos en clase. Luego de definir estas estrategias, pues las vamos a integrar al diseño. En cuanto a diseño de fachadas, pues entonces los aleros, las persianas, la vegetación. Si vamos a diseñar un patio o un espacio abierto, entonces cómo se ve este espacio. Si vamos a hacer algún recubrimiento en techo, entonces cuál va a ser este recubrimiento. Entonces, en el caso de mi investigación, el análisis del cálculo para ventilación, cómo se ven estas ventanas, cuáles son los tamaños, por dónde entra la ventilación, en este caso cruzada, entonces de dónde entra el viento, hacia qué lugares va a ventilar. Aquí entonces la velocidad, hacia las ventanas pues es más veloz el viento, hacia acá adentro se pone un poco más lento, pero pues bueno, todos estos análisis. Lo mismo en cuanto a cubiertas, entonces dejar una doble altura, de dónde viene el viento proveniente, por dónde sale, cómo es de conexión y lo que les decía de materiales. En este caso mi cubierta de mi investigación tiene un recubrimiento en hoja de palma, como lo podemos ver en las imágenes. Entonces esto hace que sea pues que tenga mayor velocidad, que tenga un microclima al interior de la edificación. Y bueno, todos estos datos pues ustedes los van a poner en sus presentaciones. ¿Cómo podemos ver esto ya a otro nivel? Entonces ya unos renders, que le vamos a poner paneles solares, que vamos a hacer un green roof, o sea un techo verde, que vamos a poner pues paneles en tal lado, o que vamos a hacer, pues bueno, ya arquitectónicamente ustedes muestran qué vegetación, dónde va a haber captación de agua. Ya más a niveles más detallados, entonces cómo va a ser este techo verde, el drenaje, o en cuanto a pisos, entonces vamos a hacer una capa de vegetación, una con un sustrato de suelo, y luego vamos a poner una capa de tal material o un manto de tal otro material. Finalmente pues vamos a hacer una base para nuestro jardín en concreto, cómo vamos a infiltrar el agua. Bueno, o sea, ya son las decisiones que ustedes quieran, pero lo que les quiero mostrar es que como desde la arquitectura natural, pasiva, bioclimática, pues nos lleva a muchas decisiones antes de ponernos a diseñar arquitectura material o proyectual. ¿Cuál es esta arquitectura? Pues ya es como los proyectos arquitectónicos que vemos en un edificio, en una venta de un proyecto. Pero aquí lo importante es que vean todo lo que va antes de ponernos a diseñar un plano o un proyecto arquitectónico. ¿Sí? Esta es una forma de hacerlo que según mi experiencia es la más adecuada para prevenir muchas cosas cuando ya el proyecto esté hecho. Con base en mi experiencia también me doy cuenta que este modelo que les estoy mostrando, pues no todos los arquitectos que hoy en día trabajan en generar proyectos lo hacen, y es donde más suelen fallar. Entonces por eso es que les traje este como programa para evitar pues problemas a futuro. Pero entonces ya aquí nos adentramos en esta arquitectura material o proyectual, donde pues definimos materiales, estética, funcionalidad, cuál va a ser la estructura del edificio y bueno, si vamos a incluir alguna tecnología o alguna eficiencia constructiva. Entonces ya es estos planos arquitectónicos que yo sé que ustedes ya los han hecho para otros clases o en las repentinas que nos ponen a diseñar arquitectura como tal. Pero entonces, ¿qué planos ustedes deben entregar cuando hacen un proyecto ejecutivo arquitectónico?
Lo primero son plantas generales de cada nivel del edificio, mostrando distribución de espacios, puertas, ventanas y mobiliario fijo. Entonces, ¿cómo es el lugar? ¿Qué mobiliarios tienen fijos? Que la cochera, que el baño, que el patio, que bueno. Luego vamos a mostrar las plantas de techos y cubiertas, cómo es esta disposición de las cubiertas, detalles, pendientes, materiales, sistemas de drenaje. Así se ve una planta de cubiertas. En este caso pues es una cubierta plana, tiene unos aleros, tiene unos patios centrales. Aquí entonces hay unos más arriba que abajo, con las sombras podemos definirlo. Entonces eso es lo básico. Planta general, planta de cubiertas. En el caso de mi investigación, pues entonces esta es mi planta general, esta es mi planta de cubiertas a 2 aguas, sencillo. También entonces lo podemos hacer de maneras como con más, no sé, con otros sistemas de visualización. Entonces, que la naturaleza, que la sombra, que el material. Luego de mostrar tanto planta general como planta de cubiertas, nos vamos a los cortes longitudinales y transversales. Estos pues son secciones a través de todo el edificio y muestran la relación vertical entre los distintos niveles, alturas de pisos, detalles, estructuras. Bueno, ¿cómo se ve esto? Pues entonces tenemos un corte transversal, vemos la altura, planta alta, planta baja, cómo se relaciona con el otro edificio, los muros que corta, los muros internos, la puerta, el baño, la ventana. Ya entonces si tenemos más de 3 pisos, entonces este es un sótano. Cómo es esta segunda nivel, las ventanas, dónde corta el muro, cuál es el sistema constructivo. Si en el sótano, entonces cómo ingresan los carros. Luego de tener los cortes, pues nos vamos a las elevaciones o las fachadas. Aquí es importante mostrar cada una de las fachadas del edificio, materiales, acabados, alturas, detalles arquitectónicos. Entonces aquí vemos cómo en esta imagen pues pone el plano, y de este plano entonces aquí está la puerta, aquí está esta gran ventana, aquí entonces vemos cómo hay un baño, cómo se va relacionando, que la cochera, que esto está más abajo, más arriba. En el caso de mi investigación, pues estas son las fachadas, las puertas, los materiales. Bueno, en este caso es un sistema de captación de agua, lluvia, donde están las luminarias. Aquí hay unos paneles solares. Esta es la otra fachada. Esta es la fachada posterior, esta es la principal, lo mismo, luminarias, ventanas. Cortes longitudinales, la cubierta, el camino periférico, un escenario al aire libre. Cómo se ve desde el otro lado entonces los sistemas de captación de agua. Bueno, luego de mostrar planta general, planta de cubierta, cortes y fachadas, vienen los detalles constructivos. En estos detalles mostramos cómo se ensamblan las diferentes partes del edificio, conexiones, uniones en materiales, y también hay detalles de acabados. Entonces, materiales, colores, texturas, cómo se hace esto. Entonces aquí vemos un detalle de la losa, cuáles son los sistemas estructurales que está usando, las vigas, las columnas, este recubrimiento exterior. Lo podemos hacer entonces más detallado, como desde la zapata, los bajantes, entonces cómo es esta losa, de qué material está hecho, cómo va haciendo pues como la estructura interna. O nos podemos ir entonces a los balcones, cómo se hace este detalle de naturaleza, cómo va a ir pegada la enredadera, qué vegetación se va a usar. O si vamos a hacer un recubrimiento en adoquines, entonces cómo se ven estos recubrimientos, de qué manera, cómo se enlazan a la fachada. En el caso de mi investigación, un detalle importante para mí era este sistema de captación de agua pluvial. Entonces, cómo se capta en cubiertas, cómo se expulsa la primera
porcentaje de lluvia, que este no es el que utilizamos, luego está cómo entonces se almacena, cómo se lleva a un colector de agua y finalmente cómo va al suministro, digamos en este caso de los sanitarios, y también cómo es este drenaje. Entonces para mí era muy importante este detalle en mi investigación. Y bueno, luego de tener, retomando, planta general, planta de cubiertas, cortes, fachadas y detalles, nos vamos a los planos estructurales. Estos entonces muestran la ubicación y dimensión de los elementos estructurales como vigas, columnas, losas, cortes estructurales. Entonces estos elementos estructurales cómo se integran y soportan las cargas, y pues ya un detalle estructural es cómo es esta conexión, refuerzo o cómo es este detalle constructivo. A grandes rasgos, un plano estructural entonces se ven las zapatas, las columnas, las vigas. ¿Cómo es esto? Se llama diafragma. El diafragma es pues todos estos elementos que juntitos hacen pues la estructura. ¿Cuáles son los detalles de la columna? ¿Cuántas pulgadas? El dimensionamiento. Bueno, lo mismo acá, zapatas, vigas, las columnas, columnetas, todo. En cuanto a cortes y detalles constructivos, entonces, ¿cómo se anclan estos elementos? ¿Cómo es la cimentación, la columna en concreto? Esto es para una cubierta, lo podemos ver. O entonces, ¿cómo son estos perfiles metálicos? ¿Cómo se anclan? ¿Hacia dónde se anclan? Si hay que soldarlo, ¿de qué manera? ¿Con qué pernos, tornillos, con qué tuercas amarramos este nivel? Aquí entonces dejamos un espacio para mortero, para colar. ¿Cómo lo anclamos? ¿Cómo soldamos? Todo esto que nos va a servir pues en una parte constructiva. Por aquí hay otros elementos, entonces cómo es una viga, digamos en este caso de hormigón, cómo se ancla el pilar metálico, cómo este también se posa sobre un pilar de concreto o una columna. Y aquí hay muchos detalles, entonces cuál es la tuerca, cómo se pega, cómo se junta. En este caso entonces estas cerchas o estos elementos estructurales, cómo se anclan, de qué maneras, maneras diagonales para permitir las cargas. Entonces cuando hay una carga efectuada, pues cómo se disipa. Para eso es importante estos detalles. Otro de los planos que se debe entregar en un proyecto son los de instalaciones. Entonces eléctricos, sanitarios, hidráulicos. Aquí vemos un plano sanitario. Entonces, ¿qué tuberías? ¿Cuántas pulgadas? ¿Dónde llega? ¿Qué suministra? El suministro de agua, el suministro de drenaje, entonces tiene que ser más grande, el del lavamanos, bueno. En cuanto a planos eléctricos, entonces lo verdecito es donde está el foco o la luminaria, lo moradito entonces es el conector, de dónde prende, de dónde sale, cuántas líneas vamos a llevar, entonces línea 1, línea 2, línea 3, qué me suministra, hacia dónde está conectada, de dónde sale la electricidad. Lo podemos ver de muchas maneras. Ponemos entonces la leyenda, entonces aquí vamos a poner un conector doble, o entonces también el panel eléctrico, dónde está ubicado, de dónde nos sale toda la electricidad, cuál es el movimiento. Entonces si prendo aquí, si prende esta luminaria, o si prendo aquí entonces se me prenden estas dos luminarias, o aquí si prendo me da a la sala, al comedor, a la cocina, al exterior. Lo pueden mostrar como ustedes quieran. Entonces ya si se animan un poco más al diseño, es como esta luminaria pues quiero que sea esta, con esta lámpara, con este color, con esta luz cálida, con esta luz fría. La cocina entonces tiene una luz cálida, pero hacia la zona de comedor una luz más
al contrario, luz fría, luz cálida, en el dormitorio una luz cálida, pero en el baño yo quiero que haya una luz blanca para poder tener mejor visibilidad. Lo mismo en lavandería. Bueno, en cuanto a instalaciones hidráulicas, entonces el suministro de agua fría, de agua caliente, que en la cocina, que en el baño, que en el sanitario, que en la lavadora, en todos los aspectos, o ya a dónde se va a ir, a una fosa séptica, dónde va a ser el drenaje. Lo podemos ver así como muy dibujo o ya muy en cuanto a plano. Entonces, ¿cuál es la línea azul de drenaje, la línea roja de suministro? ¿Cómo se ve esto más a detalle? Como les mostraba, la tubería, entonces vamos a hacer una tubería de 2 pulgadas, pero en cuanto a cuando llegamos al drenaje o al sanitario de 4 pulgadas, ¿cómo son estos codos? ¿En qué momento cambia? Entonces de 2 pulgadas a 4 pulgadas. Bueno, estos son detalles más estructurales, pero es importante ver de dónde viene. O si ponemos un tinaco, entonces de dónde sale el agua, que llega primero, entonces que al boiler, y de aquí entonces se devuelve el agua y las llaves de paso de cierre, llaves de paso para cerrar o abrir, hacia dónde se va entonces el agua de afuera, de suministro de la ciudad, cómo sube, cuál es la llave de cerrar, de abrir. Y finalmente las instalaciones de gas. Entonces, si vamos a poner el gas donde está, si está afuera o si está en cubierta, cómo bajamos la tubería del gas, que vaya a la estufa o que vaya al boiler. Y bueno, entonces ahí están los codos de PVC o las test galvanizadas, las válvulas, la unión, cómo se ve esto en plano. Y ya para finalizar en cuanto a estos temas de planos, los de salidas de emergencias, donde van a estar las alarmas de incendio, todo lo que en cuanto a emergencias. Luego de tener todos estos planos, podemos hacer ciertos como análisis o profundizaciones en acabados inmobiliario. Entonces tenemos plantas de acabados, que quiero que sea concreto, madera, que la recámara principal va a tener estas láminas de madera, el comedor va a tener este tipo de concreto pulido. Ya nos podemos ir hasta mobiliario, entonces quiero que esté esta mesa metálica, con este sillón con detalles de piel, con esta madera de tal color, con estos cojines. Nos podemos ir a todos los detalles que ustedes quieran, unas persianas, una televisión. Nos podemos ir a planos de paisajismo. Entonces, ¿qué especies quiero atraer? Entonces voy a poner un árbol frutal para que vengan ciertos animales, ciertas aves, o todo lo contrario. O tengo un cuerpo de agua y lo que quiero es como purificar el agua, entonces, ¿qué plantas voy a poner? ¿Cuáles me dan más frescura? ¿Cuáles me dan más ventilación? Bueno, hay muchas cosas que se puede hacer en cuanto a paisajismo. ¿Cuáles plantas me permiten una mejor infiltración al piso? ¿Cuáles son? Hasta podemos utilizar aspectos culturales, espirituales. ¿Cómo se van a sembrar estas plantas? ¿Cuánto tardan en crecer? Bueno, ya después de esto, en cuanto a planos, vienen los renders o modelos 3D, simulaciones. Hay muchos tipos de render, de imágenes del proyecto. Pueden ser un poco más de dibujo, o ya pueden ser el modelado o estos renders en Lumion, o trabajar proyectos estructurales a este nivel. Ya para finalizar, chicos, ¿qué viene después de tener todos los planos? Pues viene una autoevaluación. Entonces ustedes como arquitectos van a revisar sus planos, los modelos, de que no hayan errores. Ya si entonces
hicieron un cruce de ingenierías, hablaron con el eléctrico, con el hidráulico, pues se aseguran que estos planos coincidan con el plano arquitectónico en cuanto a acabados, revisan que la normativa esté bien, que la regulación de este lugar sea de acuerdo con su proyecto arquitectónico. Luego pues lo mandan a otra persona que lo revise, puede ser a un consultor externo, un especialista. Esto pues les va a dar una revisión técnica y van a recibir sus comentarios. En este caso me lo pueden mandar a mí. Luego pues le pueden preguntar al cliente si esto que ustedes llevaron o estos planos o este proyecto arquitectónico pues si cumple estas expectativas, necesidades, usos. Luego de recibir estos como comentarios y volver a nuestro estudio arquitectónico, al rediseño, pues lo preparamos ya para una presentación final. ¿Qué lleva una presentación final? Pues lleva un resumen ejecutivo, renders, debe incluir toda la documentación, se debe exponer el proyecto de manera formal y fácil de entender y pues recoger comentarios y sugerencias del cliente. En resumen, entonces cuando ustedes van a vender un proyecto, ustedes dicen los objetivos de su proyecto, los conceptos de diseño, las estrategias bioclimáticas que utilizaron, el diseño arquitectónico, muestran modelos, renders, una maqueta. Luego, pues se van a un detalle más técnico, planos arquitectónicos, estructurales, de instalaciones, especificaciones técnicas y muy importante, el presupuesto. Dentro de lo que ustedes van a entregar, pues también van a hacer una memoria o esta herramienta visual, ¿no? Que es todo lo que hemos visto, como las láminas visuales. Es muy importante, chicos, que ustedes se avienten o sin miedo alguno desde ya a poner precio a sus proyectos arquitectónicos. En estos momentos pues no es tan grave hacer un presupuesto que no esté muy contextualizado, pero sí les recomiendo o les aconsejo que nos empecemos a aventar. ¿Cuánto cobran ustedes por hacer sus planos, por sus detalles arquitectónicos? ¿Cuánto cobran por sus horas como diseñadores? ¿Cuánto cuesta ya entonces en sus proyectos arquitectónicos? ¿Cuánto cuesta el piso que van a utilizar? ¿Cuánto puede costar el concreto? Más o menos cuánto concreto creen que se pueden llevar, cuánta madera, cuánta luminaria. O sea, ir haciendo un análisis de cuánto puede costar ese proyecto y animarnos a dar un valor. Ahora sí, ¿cuál va a ser el trabajo final que me deben entregar justo en 10 días, el 30 de mayo? Van a presentar toda la información que desarrollamos antes de Semana Santa en la universidad y la van a mostrar en el orden que les expuse en esta clase. Entonces primero van a hacer la selección del lugar, el entorno físico, contexto urbano, accesibilidad, restricciones y normativas, los planos NOLIS, los planos de urbano. Luego van a mostrar todo lo que el cliente les dijo, entrevistas, cuáles son estos requerimientos espaciales. Luego me van a hacer un diagrama de relaciones funcionales con la jerarquía de los espacios. Luego me van a mostrar todas estas estrategias pasivas y bioclimáticas y cómo las integran al diseño arquitectónico. Luego me van a mostrar ya el proyecto arquitectónico, planos generales de cubiertas, cortes, fachadas, detalles constructivos y detalles de acabados. Estos los tienen que sí o sí hacer. Un detalle constructivo y un detalle de acabado. Estos son opcionales. Plano estructural, plano de instalación, plano de paisajismo y renders. Y finalmente un presupuesto. Un costo y programación de obra del proyecto ejecutivo. ¿Cuánto cuesta hacer este proyecto con ustedes y en cuánto tiempo? Muchachos, es formato libre. Debe incluir todos los puntos expuestos y pues deben seguir el orden propuesto. Aquí les dejo estos códigos del trabajo que yo entregué para mi maestría, en donde pues tiene mucho
de este orden arquitectónico. Entonces aquí es el análisis climático y el objeto arquitectónico, y igual se los comparto en el Classroom. Espero vernos pronto, chicos, y cualquier duda, no duden en decirme. Tienen 10 días para terminar esto, y solamente es organizar la información porque ustedes ya la tienen como tal. Y anímense, muchachos. Cualquier duda, aquí estoy. Bye.